Natibel, yo no sé si estoy obsesionado porque últimamente casi todas las novelas que leo pertenecen a una especie de género al que yo he rotulado como género del fin del mundo. Satiricones. Me ha pasado con la última novela de Juan Bonilla, me ha pasado con la última novela de Benítez Reyes, me ha pasado con la última novela de Montero Grez y me ha pasado también con la tuya. Parece como si estuviéramos verdaderamente asistiendo a la decadencia del Imperio Romano, al desplome de todo un ciclo de cultura y de civilización. Pues, y eso está también aquí. Pues yo creo que es una novela absolutamente sentida. Alguien ha dicho que era una novela de acción, de emociones, porque hay muchas emociones seguidas. Entonces, yo he escrito lo que siento, y como teniendo en cuenta que soy una persona que está muy en la realidad, que está todos los días trabajando en los medios de comunicación, que tengo muchas relaciones con mi entorno, pues quizás sea sintomático, puede ser. ¿Creer en el tratamiento terapéutico de las flores de Bach es algo que juega un papel en tu novela? ¿Es progre? ¿Es neoprogre? Bueno, es una salida que buscan algunas personas de mi generación, la salida nueva espiritualidad, que ya es vieja, como hippie, todos sabemos. Es la comercialización. Es la línea hippie. Eso, sí, pero no, lo incluyo solamente de modo simbólico al principio de cada capítulo, para que no nos... empieza diciendo que hay una sola medicina, la que cura, y eso es un concepto donde cabe todo, para que no seamos no nos miremos demasiado al ombligo y seamos capaces de respetar lo que no conocemos, que es mucho, para que seamos humildemente culturales. Culturales humildemente. Moncho, ¿cómo que la experiencia es lo último que se pierde? ¿Estás seguro? Y el Alzheimer, la demencia senil, la arteriosclerosis no te lo quita, puede que no seas consciente de ello, pero la tienes. La experiencia es lo último que se pierde, porque si valiera algo te la habían quitado antes, pero como es intransferible, no te la quiere quitar nadie y te vas a tomar con ella normalmente. Entonces yo creo que, además es de las pocas cosas que te quedan. Es decir, mira, esto yo ya lo he vivido antes y tengo alguna alternativa, pero porque ya lo he vivido, ¿no? En ese caso yo soy partidario de la experiencia y de no perderla nunca. Y desde luego de no abominar de ella jamás, ¿no? O sea, de no negar mi pasado, ni negar mi presente, ni decir yo no he sido. Pues sí, yo he sido muchas cosas y lo quiero seguir siendo. A veces puedo más y a veces puedo menos. Este librito va acompañado por un disco, ¿no? Es al revés, más bien es el disco por el libro. Pero bueno, ¿esto marca tu regreso a los escenarios o algo así? Sí, bueno, fue un retorno a los escenarios. Estoy en gira permanente, haciendo grandes giras internacionales por Torrelavega, Badajoz, Cermoa. Bueno, de hecho creo que incluso nos vas a abandonar en la mitad de este programa para irte a Puerto Llano. A Puerto Llano, así de exótico. ¿Vas a conocer al asesino de la Baraja? Eso espero, entre otras autoridades locales. Sigue con el libro. Bueno, entonces, el libro es... Yo quería hacer una comedia musical, y es lo que quiero hacer siempre. Y me ya habías hecho alguna otra, de La Reina del Nilo, sí, ¿no? Y por eso quizá no me dejaban hacer otra. He hecho varias experiencias. Bueno, el tema es que yo planteé una comedia musical que era pues una revisión progre de la historia de España, vamos a decir la verdad, de aquellas tonterías que nos contaban en los libros de texto de la historia y que todos aprendimos por narices y que nos han quedado dentro, aunque las neguemos. O sea, una historia que empezaba en Altamira, cuando, por ejemplo, pues, el resto del planeta andaban dándose cacharrazos en la cabeza y aquí estábamos haciendo la Capilla Sistina del arte paleolítico, o sea que ya en España éramos diferentes. Pero claro, la historia de España ya no empieza en Altamira, que era muy bonito. La historia de España empieza en Atapuerca, que queda feísimo. Y aparte, no es lo mismo el de Altamira, que pintaba los bisontes en la pared, que el otro que era carroñero y se comía el que podía. A partir de eso, Altamira-Atapuerca, pues hago una revisión de la historia de España, contando un poco pues la verdadera historia de Guzmán el Bueno, es decir, los devaneos eróticos de Isabel II, Roma no paga a los traidores, la historia de Viriato, todos esos personajes tan bonitos que tenemos en la historia de España, que casi todos, la mayor parte de ellos no existieron nunca o existieron de otra manera, o que nos han contado la historia al revés, ¿no? En mi libro Isabel II era una señora muy respetable. Tú has dicho en alguna ocasión que toda tu literatura ha sido un ajuste de cuentas, una venganza. ¿También está? Sí, esa sobre todo. Hay algún libro menos ajuste de cuentas, evidentemente, pero sí, yo publiqué primero, lo estaba necesitando, pero casi vitalmente, una biografía satírica de Franco, por cierto, muy bien documentada. Me leí unos 50 o 60 libros, incluido Centinela de Occidente de Galinsoga y algún otro por el estilo, que todavía me producirán algún problema. Y entonces era, pues eso, era un ajuste de cuentas con el franquismo. La historia que me habían contado de Franco, voy a ver cuál es la otra historia que hay debajo. Luego hice un ajuste de cuentas con Dios Padre, que es un personaje con el que tenemos que ajustar cuentas siempre. Yo decía que Dios, yo no creo en Dios, pero Dios cree en mí, porque me comunicó en directo, hice una autobiografía autorizada de Dios Padre, que se llamaba Versos Sabáticos, que era un ajuste de cuentas con aquella Biblia que a mí me habían contado en el colegio
sobre todo con aquel Antiguo Testamento tan absolutamente terrible, sangriento, vengativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, evidentemente, este libro es otro ajuste de cuentas. Bueno, pero Moncho, tienes el futuro difícil. Después de Dios Padre y de Franco ya tienes que ir rebajando el listón, ¿no? Hombre, la historia de España, que está bien. Pero bueno, no, ahora estoy a ver si hago una de Berlusconi, que creo que va a ser un personaje a la altura de hacer una biografía satírica, y lo tenemos de presidente, además, Dios mío. Ramón Irigoyen, ¿hay clásicos progres? Claro, incluso Platón, para empezar, porque en Platón es el primero en el que hay una idea de progreso en la filosofía occidental. Antes hay también, en la primera idea de progreso la tenemos en el mundo judío con el Mesías. Ellos piensan en el futuro y, por cierto, en la visión del tiempo que tiene, y en los clásicos en la empresa le dedico un capítulo, en el capítulo del tiempo, los judíos piensan el tiempo siempre pensando en el futuro, con vistas al futuro, y por eso incluso se ha fundado el Estado de Israel con el tiempo. Mientras que los griegos pensaban en el tiempo con idea de presente. Y en Platón tenemos un caso de hombre que tira hacia la utopía y entonces piensan que la sociedad se va a regenerar con vistas al futuro. Y esa es la base, que como se sabe, la idea de progreso luego queda dormida y solamente en la revolución científica del siglo XVI, digamos, se impone en Occidente. Y pero, aquí, Ramón, puestos a buscar antecedentes al marxismo, por ejemplo, claro, tendríamos que irnos a Aristóteles, no a Platón. No, y bueno, indudablemente, Platón progre es un poco... No, pero está muy bien que cites a Marx y Platón, que tienen mucho en común. En el libro de Adrados, un cierto escrito con su catastrófica prosa de siempre, pero con buenas ideas, en algunos casos, en el libro de la democracia une, y con muy buen criterio, a Platón con Marx, porque los dos tienen esa utopía de ir hacia el futuro, y también la utopía de Marx es una utopía cristiana, en alguna medida quiere el paraíso comunista. Y al decir paraíso está dicho todo, ¿no? Toda la izquierda viene del igualitarismo cristiano. No habría izquierda sin el cristianismo. Bueno, no hablemos ahora de esto, que seguro que nos desparramamos. Ramón, nos acabas de decir que sí hubo clásicos progres, pero lo que a mí me consta es que los progres no leían a los clásicos. Bueno, yo recuerdo una vez en que yo iba por los pasillos de la Facultad de Derecho en Madrid y un progre conocidísimo, cuyo nombre no voy a revelar aquí, con el cual estuve yo en la cárcel, me echó un broncazo tremendo porque yo llevaba debajo del brazo Guerra y Paz de Tolstói. Pues sí, esto es la ignorancia. No hay que leer novelas, hay que leer El Capital. Claro, eso es la ignorancia, sin más. O sea, decir, en el caso, pues, basta con ver, por ejemplo, el propio Freud. O sea, decir, Freud se hace, y de hecho es un gran novelista, y va a quedar más como novelista, por un novelista genial, que parte de Cervantes, y lee a Cervantes y sobre todo a Shakespeare, y de donde aprende Freud es en Shakespeare. Y de ahí saca todas esas ideas geniales que luego han revolucionado la historia del siglo XX y el arte del siglo XX, ¿no? Y aquí me quedo con la emoción de que, hablando de un clásico, bueno, sí quiero decir de los clásicos, esto que me dices de no leerlos, hay eso mismo lo que dice Mark Twain, lo cito también en los clásicos en la empresa, dice, un clásico es ese autor que todo el mundo admira y que nadie quiere leer. Bueno, yo creo que de todas maneras, nosotros no leíamos los clásicos porque podíamos leerlos, nosotros lo que queríamos leer era todo lo que no nos dejaban leer, y había que leerse eso primero, porque lo otro lo tenías en la librería. Lo difícil era leer lo que no te dejaban leer, lo que no llegaba. Entonces tú preferías leer cualquier novela prohibida en España de cualquier personaje antes que leer un libro que tenías, aunque en la librería Fuente Taja, la Brigada Político-Social, la República de Platón. Si te puede servir el dato, cuando yo estaba en la cárcel, nos dejaron entrar El Capital de Marx y en cambio nos prohibieron las obras de Fray Luis de León. Toma ya. Wow. Wow. Bueno, contigo no hablo, Diego. Yo también lo prefería, todos lo preferíamos. Bueno, contigo no te pregunto ahora nada porque no tienes libro que se sepa. Tú tampoco tienes libro reciente. Vamos a hablar un poquito de eso, sí. Mentira que no tengáis libro reciente. De Antonio Pérez Henares. Venid con los deberes hechos. Lo sentimos. Ya llegarán. De las 7 vidas del progre. Chani, por lo pronto, no hagáis corrillos, que os doy con la palmeta. Y suélvanse. Antonio, antes de hablar del libro, acabas de llegar esta misma mañana, día de grabación del programa, de la ruta Quetzal. Sí. ¿No tienes un jet lag de caballo? ¿Has tomado alguna extraña droga amazónica para estar aquí ahora? He venido durmiendo como un ceporro porque estaba muy cansado. Pues sí, acabamos de llegar de la Dominicana. He estado con Miguel por 6º año consecutivo, en mi 6ª ruta. Miguel de la Cuadra se ha ido para Puerto Rico y yo me he tenido que venir a verte.
y casi nos funden porque retraso y yo nerviosísimo, pero Pues imagínate yo. Pero vengo directamente allí, he dejado allí los 150 mulos con los que Miguel nos ha hecho subir, quiero decir 350 niños y 150 mulos, no vayamos a liarla. Pues él sí que viene costroso y zarrapastroso, Sí. ¿no? Si no, no da tiempo ni cambiar. Ni cambiarme, o sea, he venido directamente y lo único que he traído ha sido un poco de ron. Oye, Olor a selva. ¿tú crees que has dicho ron? Ron, Ah, pues sí. sácalo. Arriba está, que traigan la Vaya por Dios, botella. hombre, bueno, ahora la traemos en el entreacto. Oye, ¿tú crees que Miguel de la Cuadra es progre? No, Miguel de la Cuadra no es progre. Miguel de la Cuadra es un tipo divertidísimo, inclasificable absolutamente, que un cámara suyo, cuando hicimos la biografía suya, un cámara, dijo, yo es que no he sabido nunca lo que he seguido este tipo. Dice, yo he sido muy franquista, decía el cámara. Dice, pero Miguel nunca le he podido pillar. Yo creo que es una mezcla de carlismo, pero de los de muy antes, de jesuitismo, de no se sabe nunca, y como es vasco ahora ha superado al nacionalismo vasco con una especie de imperialismo vasco, el panvasquismo. Pues tú vas con Miguel y de pronto dice, y esto lo descubrió Trujillo, que tenía antecedentes vascos, y de pronto todo es vasco para Miguel de la Cuadra, y si no, ya se encuentra él algún antepasado que pudo serlo. Hay Es un ejemplares tipo, únicos. es un Sí, soñador, como Claro, Miguel, como efectivamente. ¿sabes lo sí. que es? Un soñador magnífico que transmite su sueño a 350 chavales de 40 países que van 8.000 ya por la ruta, que aquí no se le hace demasiado caso, pero esos chavales aprenden, ahí sí que se aprende a ser progresista, a convivir, a compartir una botella de agua, un plato. Te encuentras a un chaval que ha vivido con todas las comodidades, al lado de otro que tiene $4 para todo el viaje que le ha dado la comunidad indígena. Y claro que les cambia la vida. Y qué bien reaccionan los jóvenes. Bueno, mira, Chani, tú sabes que yo he hecho 7 veces la ruta Lo sé, Quetzal lo con sé. Miguel. Mi teoría sobre Bueno, Miguel tú es eras el distinta. único que había visto el Quetzal. Efectivamente. Y tú sabes Él que y yo, nosotros, Miguel y yo, los dos. nosotros decíamos, por tanto, que era un animal inexistente. Bueno, pues yo un día tuve la revelación de quién es de verdad Miguel de la Cuadra. Miguel de la Cuadra es la reencarnación de Vasco Núñez de Balboa. Sí, efectivamente, efectivamente. Yo en una ocasión estaba en una ruta Quetzal en Panamá, donde hay un busto de Vasco Núñez de Balboa, y estaba hablando con Miguel y de repente levanto la cabeza, veo el busto y era idéntico a Miguel. Los mismos bigotes, el mismo aspecto. Es un conquistador, es un cronista de Indias. Bueno, Chani, cualquier cosa que digas hoy se te perdonará en gracia al jet lag. Es circunstancia atenuante, así que puedes decir barbaridades. Las diré. Las 7 vidas del progre. Tono jocoso, he dicho, pero también tiras con bala y no precisamente de fogueo. Sí, efectivamente. Es un libro demoledor, en cierto sentido. Bueno, es que no es un libro escrito con ironía o con intención irónica, escrito con amabilidad, o sea, y con ternura y con cierta mirada en el espejo. ¿Por qué no? Porque yo me he reflejado. Pero hay cosas que a mí me han indignado desde que era progre de facultad o rojo de facultad, que es toda la parte de excluyente que tiene ese progre de esa burguesía madrileña que a mí me llamaba entonces, cuidado, reaccionario, revisionista, etcétera, y que luego pegó un salto al poder como un loco y que se ha adaptado a todo. O sea, yo con el progre de manual, con el progre extraído de la burguesía, soy hijo de campesino y de obrero. Nunca me he llevado bien. ¿Por qué? Porque me ha parecido que siempre estaba en la farfolla, en la cáscara, y mucho más apegado al poder. Entonces, siempre me ha echado para atrás, lo reconozco. Y efectivamente hay comportamientos que me indignan e incluso me parecen apestosos y que van contra la izquierda. O sea, a mí me molesta que gente se ponga una especie de... Te voy a poner un claro, yo voy a hablarlo con... Yo soy amigo de Imanol Arias, tenemos una trayectoria igual. Imanol es un hombre coherente de izquierdas que tiene todo mi respeto, mi afecto y mi amistad. El señor Sabina, lo mismo. Ahora, me sale el señor Sardá en ese montón de basura haciendo proclamas éticas y a mí se me revuelven las tripas. Se aprovecha, por ejemplo, la señorita Milá, aquello de Musía, que fue un esperpento después de lo de Gran Hermano, y a mí se me revuelven las tripas. No sé si de progre, pero sí de rojo. Porque eso, y bueno, que efectivamente ahí es donde está la acidez en el libro, ahí es donde están los nombres y apellidos, y ahí es donde está la profundidad del libro. Porque, ojo, aunque esté escrito en tono irónico, quiero decir una cosa, no es un libro baladí, no es un libro que haya hecho con intención de... No, hay un libro de pensamiento expresado, y no es malo, en tono irónico, que tampoco es una manera de expresar. Perdona, Alejo, que llegan los anuncios. Yo creo que a quien también se le estaban revolviendo las tripas al escucharte era Moncho Alpuente. Sí, pues estoy absolutamente de acuerdo. Lo mejor después de estos ejercicios de precalentamiento es que pospongamos el debate propiamente dicho, el debate sobre los progres, hasta que pasen los anuncios que ahora llegan. Aquí los tenemos.